Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo una historia, podríamos decir que es una mezcla entre un caso criminal y una especie de no vayas al bosque. Porque estoy haciendo una encuesta y me gustaría que la contestéis y he puesto dos opciones, pero hay alguien que no eligió ninguna de las dos y prefiere historias de no vayas al bosque. Si este es vuestro caso y queréis que suba algunas de estas historias, como ya hay unas cuantas en el canal y siempre puedo encontrar más, me lo decís y entonces se hace. De momento he encontrado esta que es como una mezcla de las dos. No me voy a extender más porque es muy interesante, así que sin mucho más que agregar, comencemos. A principios del año 2014, la policía estaba buscando en un pequeño pueblo de Oregon, en Estados Unidos, a un hombre que había desaparecido. Sus hijos habían denunciado su desaparición y al no hallar ninguna pista, comenzaron a insistir hasta que la policía finalmente se decidió a ir a aquellos lugares donde este hombre había estado en los últimos tiempos. Con toda esta información llegan finalmente a una granja gigantesca, una granja que tiene unas 8 hectáreas de extensión, donde vive una mujer muy solitaria. Preguntan a esta mujer si sabe algo de este hombre y mientras uno de los policías está caminando alrededor de la granja, encuentra algo que le llama bastante la atención. Al acercarse se da cuenta que aquello que creía él que era esto que había encontrado era exactamente lo que él pensaba. Y así es como comienza esta historia. Más vale, así es casi que como termina esta historia. Así que voy a empezar desde el principio para que sepamos quién es esta mujer, de dónde había salido esta granja y finalmente qué había pasado. Susan Monica era una mujer que se había graduado como ingeniera en la universidad. Al graduarse en esta carrera había conseguido un excelente trabajo en San Francisco y se había ido a vivir a esta maravillosa ciudad llena de cosas, donde tenía amigos, tenía un trabajo genial y un apartamento precioso. Pero a pesar de todas estas buenas circunstancias que rodeaban su vida, Susan Monica no era para nada feliz. Ella era una chica de campo que quería ser eso, una chica de campo. No quería vivir en la ciudad y todo esto no le llenaban, no le gustaba, no acababa de hacerse un hueco en su corazón. Ella ansiaba casi todas las noches cuando llegaba a su precioso apartamento en el medio de la ciudad estar en otro sitio, estar en el campo, estar en el medio de la nada y vivir de lo que ella misma podría cosechar, de sus propios animales y de estar sola. A Susan le gustaba mucho la soledad y la ansiaba, cosa que nunca iba a encontrar en una enorme ciudad. O sí, porque yo tengo otras perspectivas sobre esto. O sea, voy a dar mi opinión como siempre. Yo creo que en una gran ciudad puedes encontrar la soledad porque hay tanta gente que nadie te conoce. Pero esta no era la clase de soledad que quería Susan, sino aquella en donde no escuchas a nadie y no ves a nadie y tienes mucha tierra para ti. La soledad que a mí no me gusta. La cuestión es que Susan quería esto. Así que finalmente en 1991, cuando Susan tiene ya unos 43 años, logra reunir el dinero como para comprar una granja y largarse de California, largarse de San Francisco e irse a un pequeño pueblo en Oregon. Ella compra estas, como os he dicho, 8 hectáreas, o sea, imaginaros una extensión enorme de terreno en donde no había nada. No es que compra una granja, sino que compra un terreno en donde puede hacer una granja. Y esto a muchos nos echaría para atrás, pero no a Susan. Como os he dicho, ella era ingeniera y se dedicaba especialmente a la construcción. Así que sabía cómo hacer las cosas y la granja la había comprado a bastante buen precio, así que le quedaba bastante dinero como para poder contratar gente que le ayudara a crear, a construir su casa, su granja autosuficiente. Y esto es lo que hace. Pensar que allí no había nada, así que lo hace todo de cero. Lejos de que esta idea le abrumara, le encanta. Porque finalmente va a hacer las cosas exactamente como ella quiere, donde ella quiere. Y aquí es básicamente donde comienza nuestra historia. Cuando Susan está acabando de construir su granja, se da cuenta que el mayor de sus obstáculos no es construir la granja en sí,
sino mantenerla. Mantener una granja tiene que ser un completo caos, o sea, no me quiero ni imaginar el trabajo que tiene que llegar a ser, porque trabajar la tierra y cuidar animales no es nada fácil y es un trabajo, no sé si de 24 horas, pero casi. Al enfrentarse a esto y a todo el terreno que tiene y a todo lo que ha construido y a todo lo que ella pretende hacer para hacer de esta granja algo autosuficiente donde pueda alimentarse, lo que pueda sacar dinero, etcétera, se da cuenta de que tiene que contratar a una persona para que le ayude en estas labores. Entonces decide hacer estos típicos panfletos que se pegan en las tiendas ahí y los pega en el pueblo de Weimar, que es el pueblo de Oregon donde ella está, donde tiene su granja, para buscar gente que quiera trabajar en la granja con ella. La gente que acaba yendo a trabajar a su granja es gente que no quiere trabajar al igual durante mucho tiempo en un sitio porque va mudándose de un sitio a otro, o que no consiguen un contrato de trabajo, o que tienen antecedentes penales, con lo cual les cuesta mucho conseguir trabajo, pero todo esto a Susan le da exactamente lo mismo porque ella lo que le interesa y lo único que pide cuando hace la entrevista de trabajo es que sean personas calladas, que no hablen, que no la molesten, que no interfieran en su vida y que trabajen y hagan exactamente lo que ella les pide y ya está. No quiere un amigo, no quiere mantener una relación cercana con esta persona, no quiere que le estén dando cháchara, no quiere nada de esto porque recordemos que Susan se fue ahí porque es una persona que le gusta la soledad y la tranquilidad. Así que, sobre todas las cosas, no quiere que la molesten. Y logra conseguir varios empleados. Cada vez que llega uno y luego se va, ella vuelve a repartir los panfletos por el pueblo y otra vez otra persona no tarda en llegar hasta su propiedad, hasta su casa, para solicitarle el empleo, con lo cual ella le pone las condiciones que son las que os he dicho y vuelve a contratar a otro. A ella le da igual que vayan rotando siempre y cuando hagan las cosas que les pide. Y ya está. Y así esto ocurre durante 20 años. Son 20 años en los cuales Susan pues contrata gente que a veces uno les dura más, otros les duran menos. Cuando se van pone otros panfletos para el pueblo, llega más, otra persona y así durante 20 años. Por lo general, Susan, una vez ellos se iban, no volvía a saber nada de estas personas, tampoco era que a ella le interesara. Pero esto cambia el 1 de enero del 2014. Susan para este entonces ya tiene 66 años y es este día cuando ella está tranquilamente afuera de su casa, sentada en el porche de su casa, cuando ve que por el camino de entrada hacia su propiedad se dirige una camioneta. Recordar que esta propiedad es toda suya, o sea, ahí ese camino solo va hasta la puerta de su casa, no hay ningún otro sitio donde se pueda ir. Y ya está vallado por fuera, o sea que se sabe que te estás metiendo en la casa de alguien. Entonces esto llama mucho la atención de Susan, que se queda mirando fijamente al coche pensando qué narices viene por allí. Ella no espera visitas, no quiere visitas, no espera a nadie, entonces no entiende quién está llegando en ese coche dentro de su propiedad hacia su casa. Antes de que ella pueda preguntar nada, el coche se aparca justo delante de su puerta y bajan 3 chicos jóvenes. 2 chicos y una chica. Y antes siquiera de que pueda abrir la boca, estos le dicen que están buscando a su padre, que su padre había trabajado en esta granja y que se llamaba Robert Haney. Estos niños no sabían nada, estos jóvenes no sabían nada de su padre desde hacía mucho tiempo y la última información que tenían era que él había estado allí. Y como no podían encontrarlo, decidieron llegar hasta la granja de Susan para preguntarle si aún estaba trabajando allí, si se había ido de otro sitio, porque su padre era una persona que iba trabajando en diferentes lugares y se iba yendo de un sitio a otro y con el que se comunicaban poco, pero se comunicaban. Entonces era extraño que no supieran nada de él. Sin embargo, había pasado bastante tiempo porque no era una persona que mantuviera el contacto cada día. Tan pronto como los hijos de Robert Haney le dicen el nombre a Susan, esta se acuerda inmediatamente de quién era esta persona. Le dice que Robert Haney había llegado efectivamente allí, que había aparcado su autocaravana en el terreno de Susan y que vivía ahí dentro y que había estado trabajando para ella la primavera anterior, que al principio había trabajado muy bien, que no había tenido ningún problema con él, que le había ayudado a construir una estructura que tenían ahí fuera, pero que luego, más o menos para agosto de ese mismo año, o sea, ya había pasado la primavera y el verano,
Robert Haney había cambiado por completo su comportamiento. Había empezado a beber mucho, se veía que tenía problemas y no paraba de culparse de algo que le había pasado a uno de sus hijos. Robert además tenía un perro que era un animal muy cariñoso y muy bueno y estaba justamente allí con Susan. Ella también explica que el perro Robert se lo había dejado a ella para que lo cuidara y que había tenido un comportamiento muy extraño el último tiempo que había estado allí con ella en la granja. Susan les explica también que a causa de este comportamiento extraño que tenía Robert, que no paraba de quejarse todo el rato, de estar rabiando porque no había podido defender a uno de sus hijos cuando le había pasado esto y tal y cual, comenzaba a perturbar su tranquilidad, que era lo que ella realmente estaba protegiendo viviendo en este lugar. Así que Susan un día decidió ir a hablar con Robert Haney y decirle que si no se calmaba, que si no dejaba de molestarla con su actitud, que si no podía tranquilizarse y volver a ser la persona que había sido al principio, entonces tenía que despedirlo, tenía que marcharse, porque estaba perturbando su tranquilidad, básicamente. Ella piensa en tener esta conversación y el mismo día que va a hablar con él, antes de que ella pueda ir, Robert llega a la puerta de la casa de Susan, le pica y le da un sobre con dinero. Le dice que se quede a su perro, por favor, y que con este dinero lo alimente, lo cuide del perro, que él se irá. Susan se queda fría porque, claro, imaginaos la situación, ¿no? Tú pensabas hablar con alguien porque pues para despedirlo o no, o intentar que se tranquilizara y de repente esa persona viene a decirte que se marche, a darte un sobre con dinero y a decirte que te quedes con su perro. No sabe qué decir. Tan pronto como le dice esto, ella coge el sobre y se queda con el sobre en la mano viendo como Robert da la media vuelta del porche de la casa de Susan y se va caminando hacia un coche blanco que había venido a buscarlo. Ella no sabía quién había dentro del coche, no le dio tiempo a preguntar, no pudo ver la cara de la persona, pero sí puede asegurar de que Robert se subió a ese coche, que el coche dio la media vuelta y se fueron de allí. Todo esto había pasado más o menos en septiembre, así que habían pasado ya como unos 4 o 5 meses y que desde entonces no había sabido nada de Robert. Claro, los hijos no podían llamarlo porque este hombre nunca había tenido un teléfono móvil y como tampoco nunca había tenido una dirección fija, era imposible de poder contactar con él. Tan pronto como Susan acaba de contarles esta historia, los hijos de Robert le agradecen por explicarles la situación, le dicen que si saben algo, que por favor contacte con ellos, le dan su número de teléfono. Seguido esto, Susan les dice que ahí está la autocaravana de su padre, que si quieren ir a mirar dentro pueden ir tranquilamente, que ahí están todas sus cosas, que ella no ha tocado nada, de hecho también ven al perro y el perro está muy bien. Así que los hijos se dirigen, luego de agradecerle a Susan, hacia la autocaravana a mirar qué había ahí de su padre, a ver si podían encontrar alguna pista o algo de qué le había pasado a este hombre. Lo que les llama la atención es que todas las herramientas, incluso su navaja portátil esta de 1000 funciones, que tiene muchas cosas, estaba allí. Y Robert no iba a ningún lado sin estas cosas. Él no dejaba sus herramientas en ningún sitio, ni mucho menos su navaja de estas. Pondré una foto, ya sabéis de qué os estoy hablando. No dejaba nada de esto en ningún lado porque era una persona que vivía de su trabajo, de sus manos. Entonces, fuera donde fuera, esto lo necesitaría tarde o temprano y no era alguien que tuviera mucho dinero como para andar comprándose cosas nuevas. Así que era raro que todo estuviera allí. Se van de la casa de Susan y se dirigen hacia el departamento de policía de este pueblo de Weimar, en Oregón. Cuando llegan al departamento de policía ponen la denuncia de persona desaparecida, pero es muy difícil que puedan llegar a encontrar a Robert porque, como os he dicho, ni tiene una dirección permanente, no tiene un teléfono, no tiene esta clase de vida en la que puede estar hoy aquí, mañana allá, y es muy difícil de localizar. La cosa es que cuando los hijos le cuentan la historia que les había contado Susan, la policía se altera un poco, o sea, se asusta y creen que es muy importante encontrar a esta persona, porque si el último tiempo había estado bebiendo muchísimo, se había estado hablando de vengarse de alguien que había hecho daño a sus hijos y tal, muy probablemente podría haber ido a intentar matar o a matar a aquella persona y podría estarse escondiendo si hubiera cometido el crimen o podría estar muy cerca de cometerlo. Con lo cual era una gran red flag, una gran bandera roja en la que tenían que hacer algo. Así que empiezan a preguntar a sus hijos si hay alguna forma de localizar a su padre, pero no hay. Hasta que uno de ellos piensa que tal vez podrían rastrear una tarjeta que llevaba su padre consigo. En Estados Unidos se llama EBT Card. Es como la tarjeta
de correos que hay aquí, en donde tú cargas dinero y puedes pagar con ella, pero no es una tarjeta del banco en sí. Pero las tarjetas de crédito dejan rastro. Así sea una tarjeta de correos, tiene un número y puede ser rastreada. Yo no sé si la de correos puede ser rastreada, pero supongo que sí, porque tiene un número, tiene unos códigos. Puede ser rastreada, así que tal vez si encuentran la tarjeta que está al nombre de Robert, puedan saber cuáles han sido sus últimos pasos y comenzar por allí. Como esto era lo único que tenían, entonces piden a la agencia de las EBT Cards que les dé el rastro de esta tarjeta que había, el que había dejado, vaya, donde la había utilizado Robert, para ser más concretos. Y llegan a la conclusión que hacía un mes, la última vez que se había usado esta tarjeta, había sido en un Walmart que estaba a media hora de distancia de la granja de Susan, así que estaba ahí en el mismo pueblo, básicamente. Entonces, como no tienen otra cosa más de donde estirar, deciden ir a este Walmart y solicitar de todo ese mes las filmaciones de la cámara. Sí. Así que se tiran unas cuantas horas mirando filmaciones a ver si encontraban a Robert. Entonces, imaginaros qué faena estar ahí tanto tiempo mirando a ver si lo encuentran, porque al parecer no tenían el día exacto que había estado ahí, creo yo, porque si se tiraron mirando todo un mes de filmaciones, ¿será que no les daba el día exacto que había estado allí? No lo sé. La cuestión es que miran todas estas horas de filmación hasta que no encuentran a Robert. Pero sí encuentran a la persona que usa esta tarjeta y no es otra sino Susan. Con esto que les llama bastante la atención, piden una orden de registro para la granja de Susan para ver qué se cuenta, qué explicación puede dar a todo esto. El 10 de enero, la policía llega a la granja de Susan para preguntarle qué era lo que había pasado y por qué ella tenía la EBT card de Robert. Ni bien llegan allí, Susan los ve y sale de su casa para recibirlos y preguntarles que qué hacían ahí. Tan pronto como los policías se bajan, le dicen que entre a su casa, que tienen que hablar con ella. Ella no entiende nada y quiere hacer unas preguntas, pero el policía la mira muy seriamente y le dice: no, entre por favor, que tenemos que hablar bastante. Cuando entran, se sientan, el policía le dice que por qué había robado la EBT card de Robert y qué estaba haciendo con ella, dónde estaba Robert y por qué no le había dicho nada a los hijos si sabía algo más, que era lo que parecía. Entonces Susan, que estaba muy asustada al principio, muestra en su cara una especie de alivio al entender por qué estaba la policía allí. Y esto le parece raro a la policía, ¿no? Porque le están preguntando por una persona desaparecida y en cuanto se da cuenta que es eso, ella se alivia. Y les dice: yo no he robado la tarjeta de Robert. Él me la ha dado a mí. O sea, el mismo día que se fue, me dio un sobre con dinero para que yo pudiera comprar comida para su perro. Y aparte de eso, también me dio su tarjeta. Al acabarse el dinero, que ya han pasado unos 4 o 5 meses de comprar la comida del perro, de llevarlo al veterinario, etcétera, etcétera, pues he tenido que utilizar la tarjeta que Robert me dio. Y la prueba de que yo no la he robado es que esta tarjeta tiene contraseña, y si yo la hubiera robado no sabría la contraseña, pero de hecho cuando yo pagué puse la contraseña, así que esto no es un robo. Esta tarjeta me la dejó él a mí y la he utilizado para esto. El perro estaba allí, así que parecía que Susan decía la verdad. Entonces la policía tenía más preguntas porque no entendían qué narices estaba pasando aquí. O sea, ¿qué había pasado entonces con Robert? Si Susan decía la verdad, había más que buscar. El sheriff entonces sigue interrogando a Susan para ver si ella dice algo más, para ver si se equivoca, si cuenta otra versión, si patina la historia y entonces se da cuenta de que está mintiendo y así es como puede pillarla. Pero Susan se mantiene muy firme en lo que ha contado desde el principio y parece ser muy sincera. Así que al sheriff no le queda otra que levantarse e irse de allí porque Susan no duda ni un solo momento de lo que está contando y está muy firme en lo que está diciendo y parece realmente que no está mintiendo. Así que tan pronto como el sheriff se levanta y se dirige hacia la puerta, entra el otro policía que había estado dando vueltas alrededor de la granja y lo llama y le dice algo al oído. En este momento la cara del sheriff cambia por completo y le dice a Susan que tiene que acompañarlos a la comisaría. Se la llevan y la meten en la sala de interrogatorios, donde se sientan y le dicen: usted hay algo que no nos está contando, esta no es toda la verdad. ¿Ha muerto alguien
en su granja. En este momento la cara de Susan cambia y les dice que ella ha contado toda la verdad, que lo que ha dicho desde el principio hasta ese momento es cierto, excepto por una pequeña cosa. Y esta pequeña cosa que Susan había omitido acaba acaparando todas las televisiones, todos los periódicos y todas las primeras páginas de lo horrorífico que es el caso en sí, de lo... Es que es para volarse la cabeza, es una cosa que no te la esperas, es una cosa que es terrorífica, os lo cuento. Según Susan, Robert le da el dinero, le da la tarjeta y se sube en ese coche de un extraño y se va. Pero lo que ella no había contado es que hacía muy poco tiempo, hacía unos pocos días, Robert había vuelto a su casa sin que ella lo supiera. Así que una mañana Susan se levanta para ir a dar de comer a los animales y se dirige hacia donde están los cerdos. Y los cerdos están muy raros. En vez de estar echados y estar tranquilos como están siempre por la mañana antes de que les dé de comer, están todos formando un círculo y están muy interesados por algo que tienen justo ahí en medio. Están haciendo ruidos y están un poco agresivos, como si estuvieran comiendo algo, como si estuvieran haciendo algo extraño, que Susan no entiende. Hasta que se acerca y cuando se va aproximando, se va dando cuenta de lo peor. Según ella, es Robert el que está ahí y los cerdos se lo están comiendo vivo. Ella lo ve y no sabe bien qué hacer. Quiere entrar al corral para intentar salvarlo y para peor, explica que Robert aún estaba vivo mientras se lo estaban comiendo. Y ella lo veía que estaba vivo, o sea, lo veía muy claro, que aún se movía, pero que no podía salir porque todos esos cerdos estaban encima de él, destrozándolo vivo. Entonces piensa que tal vez puede sacarlo, pero como ya está muy mal herido, cree que si lo coge y lo intenta sacar de allí, acabará matándolo de todos modos, así que cree que lo único que puede hacer para acabar con el sufrimiento de esta persona es pegarle un tiro y acabar con su vida para que deje de sufrir. Una vez le pega el tiro a Robert para acabar ya del todo con su vida y según ella que deje de sufrir por la masacre que estaban haciendo los cerdos con él, decide irse a su casa y esperar 3 días para finalmente regresar al corral de los cerdos, si es que se llama corral, tengo mis dudas, pero bueno, al corral de los cerdos con apoyos. Ya me lo diréis vosotros en los comentarios. Y recoger lo que había quedado de esta persona, sus restos. Dice que los pone todos en una bolsa de basura y que lo pone encima de la pila de basura que tiene para tirar de la granja. Entonces, ¿cómo saben que la policía, cómo sabe que alguien había muerto allí, que habían revisado la basura? No, resulta que lo que os conté al principio y en el medio del vídeo, esto que encuentra el policía en la granja, esto que se acerca pensando que es una cosa y luego para peor es lo que él creía, esto que le dice el policía al sheriff en el oído es: señor, hemos encontrado la pierna. Lo que estaba en el terreno era un trozo de la pierna de Robert y con esto pueden saber que él evidentemente murió allí. Así que le preguntan sobre esto, sobre qué hacía la pierna allí tirada en el medio de su granja. Y ella dice que algún animal salvaje al igual puedo ir a la montaña de basura y haberla sacado de allí. Pero realmente el sheriff ya no sabe por dónde narices tirar, ya no sabe qué preguntarle, hacia dónde dirigir esta situación, porque imaginaros que alguien comienza a contaros algo así, por muy policía que seáis, es una historia realmente escabrosa. Así que lo único que se le ocurre y algo normal que uno preguntaría es ¿por qué no llamó al 911 cuando todo esto ocurría en lugar de pegarle un tiro? ¿O por qué no lo llamó después? ¿O algo por qué no llamó al 911? Y ella dijo que la razón por la cual no llamó al 911 es porque entonces de esto se enteraría todo el pueblo. Y si el pueblo se enteraba que sus cerdos habían comido carne humana, o sea que se habían comido a una persona, entonces muy probablemente, y con buenas razones, la gente ya no compraría la carne de sus cerdos y su granja cogería mala fama y entonces ella ya no podría vivir de la carne de sus cerdos, que era de lo que más
vendía ni de nada de lo que tenía allí. Y esto acabaría por completo con su modo de vida. Lo que, bueno, en un primer momento tiene bastante sentido porque siendo la clase de persona solitaria y fría y distante que es Susan, una explicación así cabe dentro de lo que es ella, pero por otra parte es que poca empatía, ¿no? O sea, pensar, no, es que si no yo no voy a poder hacer negocio con esto, por ende mato a esta persona, recojo sus trozos, los meto en una bolsa de basura. No se lo cuento a nadie, ni siquiera a los hijos cuando vienen para aquí. No llamo al 911 para no hacerme mala fama. Susan estaba tan segura de lo que estaba contando y, claro, quería que la policía realmente le creyera y esto acabara allí, que se ofreció a pasar por el polígrafo. Y dijo que se ofrecía esto para ya acabar con esta investigación porque ella realmente no estaba mintiendo, esto era lo que horriblemente había pasado, pero ella no tenía ninguna culpa excepto la de no avisar a las autoridades por creer que si no podían matar a todos sus cerdos, a todos los que tenían, o incluso podía llegar a perder su negocio, porque en cualquier caso su única culpa era esta, pero no la de haber matado a una persona, porque como tal ella no lo había hecho. Así que la pusieron a hacer la prueba del polígrafo, pero en cuanto la enchufan al polígrafo Susan, mientras va contestando, empieza a toser, a hacer gestos, a moverse mucho y la prueba acaba dando como no concluyente, porque no se quedaba quieta y tosía y se movía y hacía ruidos y todo esto descontrola la máquina, con lo cual no puede dar un resultado. Así que le vuelven a hacer la prueba, pero otra vez empieza a hacer las mismas cosas extrañas y la policía comienza a notar de que está haciendo todo esto para que la prueba salga no concluyente, así que ya no se creen nada de lo que está diciendo Susan, ni de que se ha ofrecido por buenas razones, sino todo lo contrario, y la cogen por banda y le dicen que van a ir a su granja porque ellos ya tienen una orden de registro y que si encuentran algo que ella no haya dicho, va a estar en serios problemas. Entonces Susan se queda inapacible como es ella, hace una larga pausa y finalmente coge un trozo de papel, una hoja que había en la mesa, un bolígrafo y comienza a hacer un dibujo. La policía no sabe qué es lo que está haciendo hasta que finalmente Susan acaba y hace una X justo en medio. Ese dibujo era un plano exacto, como solo puede hacerlo un ingeniero, de su granja y la cruz en el medio estaba marcando algo muy importante que la policía para nada esperaba descubrir. Seguido de dibujar esto, Susan les dice: si buscáis aquí, encontraréis a Steven. Los policías le dicen que ¿quién es Steven? Estamos hablando de Robert, ¿qué narices estás diciendo? Y Susan les dice que era una persona que ella había contratado. En 2012, antes de contratar a Robert, Susan había contratado a Steven Dalasin. Este hombre había llegado allí por las mismas razones que Robert en su día para trabajar en la granja. Dalasino era una persona que, según Susan, había trabajado muchísimo en su granja, que era una persona tranquila, callada, que no molestaba y cumplía con todos los requisitos que ella quería para contratar a alguien. Pero en cierto punto de que él estaba trabajando y viviendo allí, Susan comienza a sospechar de que Steven estaba robando cosas de su granja y que estaba cogiendo las armas que ella tenía guardadas cerca del corral de los cerdos. Así que un día Steven estaba trabajando allí donde los cerdos y Susan se dirige para confrontarlo y para decirle que ella sabía que le estaba robando y que además estaba cogiendo las armas que tenía ahí. Según ella, siempre según su historia, en medio de esta pelea comienzan como a empujarse hasta que finalmente Susan lo empuja y Steven cae dentro de donde están los cerdos. Y los cerdos atacan a Steven y acaban comiéndoselo vivo también, igual que había pasado con Robert. Ella explica otra vez, cuenta la misma historia, que esto tampoco lo había contado porque tenía miedo de que mataran a sus animales o que ya no pudiera hacer negocio con ellos como hacía, porque si la gente se enteraba de que sus cerdos comían personas, ya nadie iba a querer comprar la carne de estos animales, con lo cual su negocio se iba a acabar y esto iba a ser una ruina completa, así que decidió una vez más, una vez anterior, no decir absolutamente nada, ni llamar al 911, ni explicar ninguna cosa. Con todo esto, finalmente la policía tenía para poder formular una acusación contra Susan, para poder crear un caso, digamos, ¿no? Y que entonces las familias de estas personas pudieran formular con sus abogados la acusación y llevar esto a juicio. En el juicio, el jurado escuchó la historia, las dos historias, estas historias horribles, pero no había ninguna prueba
en sí en contra de Susan que dijera que esto no había ocurrido. O sea, era lo que ella contaba y ya está, porque las víctimas ya no estaban y ahí no vivía más nadie. Y esta granja era enorme y no había gente cerca que pudiera haber presenciado absolutamente nada. Así que solo tenemos la historia de Susan. Nada contradice esta historia. De todos modos, el jurado no la creyó. No creyó absolutamente nada de lo que Susan contó y creyeron y crearon una... no sé si decir historia paralela, pero dijeron que lo que creían que en realidad había pasado es que Susan había disparado a estos dos hombres y luego los había lanzado a la jaula, al corral, donde estaban los cerdos y estos se los habían comido, porque los cerdos, como sabéis, se lo comen todo, pero para nada habían sido accidentes. Así que el 21 de abril del 2015, Susan fue acusada de 2 cargos de homicidio, uno el de Robert y otro el de Steven, y 2 cargos de abuso de un cuerpo, de un cuerpo muerto. No sé cómo se traduciría al castellano, pero es básicamente lo que hizo con los cadáveres, que fue tirarlos a los cerdos. La condenaron a un mínimo de 50 años en prisión. Una vez Susan entró en prisión, dijo a la policía que si buscaban bien, encontrarían 17 cuerpos más enterrados todo alrededor de su granja. La policía buscó, pero esto es enorme, ya os he dicho, son 20 acres, que son como unas 8 hectáreas, es muchísimo terreno, y no encontraron ningún cuerpo más. Puede que se hubieran deteriorado con el tiempo, porque además se los daba de comer a los cerdos, imaginaros que poco quedaría enterrado, puede que fuera mentira, nunca lo sabremos. Según Susan, hay 17 personas más enterradas en esa enorme granja, no pequeña, enorme granja en el medio de Oregon. Y con esto acaba esta historia. Decidme como siempre qué pensáis de todo esto en los comentarios. Si creéis que es cierto que haya 17 cuerpos más enterrados ahí, yo creo que es muy posible, o sea, ¿por qué no? Mucha de esta gente no tenía casi familia, era gente que vivía de ir y venir, no tenía un domicilio fijo y tal, así que puede ser. Ella buscaba empleados muy seguido, o sea, puede ser, no lo sé. Decidme vosotros qué pensáis en los comentarios. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.